Cuando Dios decide amar a alguien, lo ama para siempre. Pablo dice en Romanos 8, en un texto que conocemos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es eterno, es inquebrantable. Y creo que esto es lógico cuando pensamos en las perfecciones de Dios, cuando pensamos en sus atributos. Por ejemplo, el hecho de que Dios es omnipotente. Entonces siempre hace lo que Él quiere. Nadie puede impedir que Él ame a alguien si es de que quiere hacerlo. Además, Dios es omnisciente. Sabe el pasado, sabe el presente y sabe perfectamente el futuro. Entonces, cuando Él hace la decisión de amar a alguien para toda la eternidad, lo hace con un entendimiento perfecto de todo lo que hará esa persona por toda la eternidad. Nada podría sorprender a Dios y hacer que se arrepienta de su decisión. Nosotros lo hacemos muy a menudo, nos arrepentimos porque cambiamos o nuestra situación cambia de manera que no esperábamos. Pero cuando Dios hizo la decisión antes de la fundación de amarnos, antes de la fundación del mundo, lo hizo con todos los factores en mente. Todo mi pecado estaba delante de Él cuando Él decidió amarme eternamente. Y no solamente eso, sino ama a los suyos al máximo, porque es inmutable, es impasible. No es de que a veces nos ama mucho y luego nos ama menos después. Porque Dios no sufre cambios en su estado de ánimo. Él no cambia. No es de que a veces está de buen humor y luego de repente está de mal humor. Sino que el amor de Dios para los suyos es inmutable y inquebrantablemente profundo todos los días. Y yo creo que una de las mejores ilustraciones de ese amor inquebrantable de Dios en la Biblia es precisamente el Antiguo Testamento y la historia del pueblo de Israel. Y en particular, si vamos al final del Antiguo Testamento, como Malaquías. Porque allí podemos ver cómo es de que Dios ha amado a su pueblo más de 1000 años. Y lo que vemos es una absoluta consistencia en su amor. Es completamente invariable. Es un amor inconmovible. No importa qué tan obstinado sea Israel, qué tan duro de cerviz, el amor de Dios nunca vacila hacia su pueblo. Claro, disciplina, corrige, exhorta, amonesta muy fuertemente, como veremos en el resto de Malaquías, Dios mediante. Porque también Dios es justo y santo. Pero el punto es de que todas sus perfecciones son constantes. Entonces su amor es invariable e inquebrantable. Y eso es tan importante porque, como veremos hoy en esta sección, una de las dificultades más fuertes en la vida de un creyente es simplemente creer de que Dios es tan bueno y amoroso como dice que lo es. Nosotros somos tentados a pensar de que, bueno, si me porto bien, entonces Dios me ama mucho. Pero si me porto mal, tal vez Dios me ama un poco menos. Pensamos de que si recibimos bendiciones físicas en esta vida es un reflejo del amor inagotable y inigualable de Dios, pero si recibimos disciplina, si recibimos persecución, de que esto señala que tal vez el amor de Dios se ha amortiguado. Pero eso es una mentira. No puede ser. Y las consecuencias de pensar así son catastróficas. Perdemos nuestro gozo en la vida cristiana, perdemos nuestra paz y obedecemos menos. Si no estás confiado en el amor de Dios, vas a obedecer menos. Porque la respuesta natural de un corazón agradecido a Dios por su amor es necesariamente un amor recíproco. La respuesta normal y natural
de un corazón que escucha la declaración del amor de Dios, mi hijo te amo, la respuesta natural es, yo te amo también. Y el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros seamos completamente convencidos del amor de Dios hacia su pueblo. Y Malaquías hace esto tan claramente. Así que si no lo han hecho todavía, vayan a Malaquías 1. Yo quisiera releer los primeros 5 versículos, que son los versículos que vamos a estar estudiando. Para ustedes que les gusta tomar notas, vamos a ver 2 razones por las que debemos descansar en el amor de Dios. 2 razones por las que debemos descansar en el amor de Dios. Primero, vemos que Dios declara su amor para su pueblo y su palabra no se puede romper. Y segundo, Dios prueba su amor con sus hechos. Entonces, Dios declara y Dios prueba su amor. Así dice la palabra de Dios, Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán. Y diré, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Señor, ¿qué diremos frente a la verdad de que un Dios tan santo, tan justo, tan inconcebible, ame a vil pecadores como nosotros, completamente indignos de tu amor? Solo te rogamos que nos des la fuerza para expresar nuestro amor hacia ti, de reflejarlo en la forma que vivimos. Y sabemos que para hacer eso primero necesitamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender tu verdad y que también transforme nuestras vidas para que seamos transformados a la imagen perfecta de tu Hijo amado Jesucristo. Es en su nombre que oramos y para su gloria. Amén. En el primer punto, Dios declara su amor para su pueblo. Comienza ahí en el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Profecía literalmente es una carga que Malaquías tenía que llevar de Dios hacia el pueblo. Algunos lo interpretan como una amonestación desde el principio, es una profecía contra Israel y es lógico, porque fuera del primer párrafo, que veremos hoy que se trata del amor de Dios, y el último párrafo del libro que se trata de la salvación, todo lo que está dentro es una exhortación fuerte de que Israel estaba en rebeldía. Y se intensifica la cosa porque es una profecía que es la palabra de Jehová. Es decir, que eso no es un mensaje de Malaquías. Este mensaje no lleva la autoridad de Malaquías, lleva la autoridad de Jehová de los ejércitos, el Dios omnipotente. Dios, el Creador, va a hablar a su pueblo Israel. Y lo va a hacer, como dice, por medio del profeta Malaquías. Esto es la doctrina de la inspiración, de que Dios habla por medio de los profetas, de que Dios va a guiar al autor humano a decir exactamente la palabra de Dios. Además, el nombre Malaquías es algo interesante, significa mi mensajero. Parece que Malaquías, igual que Jeremías, fue escogido desde antes de su nacimiento para profetizar la palabra de Dios.
Pero ¿quién es este Malaquías? ¿Y dónde nos encontramos acá al final del Antiguo Testamento? Yo estoy consciente de la realidad de que Malaquías no es un libro tan conocido, que a lo mejor algunos de ustedes no están muy familiarizados en cuanto a la historia del Antiguo Testamento. Entonces lo que quisiera hacer es tomar unos minutos, tal vez unos 5, para tratar de ayudarlos a ver dónde se encaja Malaquías en la historia del Antiguo Testamento. Sé que algunos van a sentir de que están sentados en una clase del seminario, pero oro que les ayude un poco a entender dónde estamos en Malaquías. La creación, si creemos de que las genealogías del Antiguo Testamento son literales, ocurre más o menos en el año 4000 antes de Cristo. Y Moisés nos habla de 4 eventos grandes en Génesis 1 al 11. La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Pero no nos da muchos detalles. Rápidamente nos lleva a un personaje, Abraham, que es el padre de todos los creyentes en Génesis 12. Y Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, quien tiene un hijo que se llama Jacob, de quien nacen las 12 tribus de Israel. 11 de ellos, 10 por lo menos, malos, que venden a José a Egipto. Y luego, al final de esa historia, todos los 70 descendientes, Israel con sus descendientes van a Egipto. Y están ahí 430 años, y los últimos años en esclavitud, ustedes recuerdan. Entonces, en el año 1446, Moisés saca al pueblo de Israel de su esclavitud y comienza a guiarles a la tierra prometida, pero por su incredulidad no pueden entrar esa primera generación y van al desierto 40 años para que Josué pueda liderar la conquista en el año 1406. Entran en la tierra, pero lamentablemente no matan a los cananeos, no poseen toda la tierra, así que entran en un tiempo oscuro de los jueces que dura también aproximadamente 400 años. Después de 400 años, Samuel unge al primer rey de Israel que se llama Saúl, un rey no conforme al corazón de Dios. Dios le juzga y Samuel va y unge al segundo rey, que es David. Cuando muere, reina su hijo Salomón. Los 3 reyes del Reino Unido reinan 40 años cada uno, que suman 120 años. Y cuando Salomón muere, el reino se divide en 2. 10 tribus en el norte y 2 tribus al sur, y esto ocurre en el año 931. Cuando pensamos en el reino del norte, uno pensaría, son judíos, el pueblo de Dios. El problema es de que desde su inicio, con su primer rey, Joroboam, se convierten en una nación pagana, idólatra, y se convierten en enemigos del pueblo de Dios. De hecho, Oseas, que profetiza durante el primer rey, dice que Dios ha declarado, vosotros ya no sois mi pueblo. Dios se estaba divorciando de las 10 tribus del norte. Y uno diría, ya no tienen futuro. Pero en el versículo después, en Oseas, es decir, ya no sois mi pueblo, dice, pero un día los voy a regresar y los voy a salvar, después de disciplinar su pecado. Ahora, por su pecado, las 10 tribus del norte duran de 931 a 722, cuando Dios levanta a los asirios. Los asirios vienen y los llevan cautivos a Asiria. Y es la última vez que escuchamos de las 10 tribus del norte en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué tal las 10 tribus del sur? Uno esperaría algo mucho mejor de ellos, están en el linaje del Mesías, pero la verdad es que no son muchos mejores. De hecho, por lo menos uno de ellos, Manasés, es peor. Ofrece a su hijo en linaje del Mesías a Moloch por el fuego. Y la verdad es que solamente hay un par de reyes medio buenos. En el mismo tiempo que Asiria llevó cautivo al norte, Sennacherib y los asirios bajan a Jerusalén para también llevarlos cautivos. Y Ezequías se pone de rodillas y ora, Dios, sálvanos. Entonces el ángel de Jehová viene y mata a 185,000 soldados asirios y Sennacherib regresa a Nínive. Pero fue un arrepentimiento superficial y la nación entra de nuevo en idolatría. Duran un poco de tiempo hasta los días de Josías, tenía que mencionarlo,
que se arrepiente y la nación parece que va bien por unos años, pero la verdad es que aunque Josías se arrepiente, la nación no se arrepiente con él. Así que Dios levanta a los babilonios y Nabucodonosor baja de Babilonia a Jerusalén y los lleva a exilio en 3 fases. Primero, Daniel y los jóvenes de realeza son exiliados en los 705. Luego Ezequiel y muchos habitantes de Jerusalén exiliados en los 597. Y luego finalmente Nabucodonosor destruye a Jerusalén en los 586. Ahora algo muy importante es de que ese exilio tenía un propósito. Dios había estado diciendo a los israelitas por medio de los profetas de que solamente iba a llevarlos al exilio por un tiempo de hecho exactamente de 70 años. Dice en un pasaje que ustedes conocen en Jeremías, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, que es regresar. Entonces, exactamente como Dios había profetizado, desde el exilio en la primera fase con Daniel, corre la cuenta 70 años y en los 538 Ciro decreta que el pueblo de Israel puede regresar. Ahora, tal vez 1 millón de personas fue exiliado a Babilonia y 50,000 regresan con Zorobabel en el libro de Esdras. Y regresan, no les va tan bien, pero edifican algo del templo, pero sus corazones no están en el lugar correcto. Comienzan a casarse con mujeres de otras religiones y adorar a esos dioses. Así que se levanta Esdras en los 458 y reforma a la nación. Pero otra vez se vuelven a casar con mujeres de otras religiones y entrar en una idolatría más profunda que nunca. De hecho, llegaron al punto de acusar a Dios de haberles abandonado, diciendo que Jehová era infiel al pacto y que realmente no tenía nada, o sea, no quería nada que ver con él, de que él, Dios, les había abandonado. Fin de clase de seminario. Más o menos les da una idea de lo que ha pasado en los últimos 1000 años, en que Israel ha pecado y pecado y pecado y pecado, y Dios ha sido fiel en amarlo. Son pocos los que regresaron atribulados, muy lejos de lo que la nación experimentó con David y con Salomón. Y el problema principal es de que ven que su aflicción se debía no a su propio pecado, sino que se debía a la infidelidad de Dios. Y esto es el contexto de Malaquías, que escribe en los 450 más o menos antes de Cristo, en donde Malaquías junto con los demás 12, que en hebreo forma un solo tomo, Malaquías es como el último capítulo, Jehová comunica a ese pueblo que había regresado de que Él los iba a disciplinar en el día de Jehová, pero un día restaurarlos cuando viene el Mesías. Y el punto más importante acá es de que Dios ha sido fiel en amar a su pueblo. O sea, básicamente exacto en 1000 años. El Éxodo 1446, Malaquías escribe 445. 1000 años de pecado. 1000 años Dios fiel. Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, es increíble pensar 1000 años de pecado de Israel, 1000 años de fornicación espiritual, 1000 años de rechazo. Y Dios, después de 1000 años de experimentar una obstinada rebelión e incredulidad de parte de su pueblo, habla a estos judíos, esos pecadores. Y las primeras palabras que Dios decide decir a su pueblo después de 1000 años de rebelión, versículo 2. Yo os amo. Yo os he amado. Es un amor inquebrantable. Un amor que no varía en base a la obediencia de su pueblo.
es un amor constante. Es increíble que Dios viene a su pueblo y declara su amor. A pesar de lo que ellos creían, Dios seguía amándole. Nada ha cambiado desde el año 1446, cuando Moisés en Deuteronomio dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, a pesar de la incredulidad de Israel, Dios les dice acá en Malaquías: les amo, mis promesas son irrevocables, ustedes son mi pueblo, por eso les amo. Y creo que entender eso, entender la magnitud y la profundidad del amor de Dios, hace que la respuesta de Israel se ve aún más repugnante. Que Dios les viene y les dice: les amo, y ellos dicen: y dijiste, ¿en qué nos amaste? Es tan triste que Dios, como un marido, viene a su esposa y le dice: amor, te quiero. Y la esposa dice: ¿pero cómo? Muéstrame. Yo no veo nada de tu amor. O sea, el esposo queriendo que su esposa diga: yo te amo también, pero no hay ningún amor recíproco en esta relación. Dios les ama y ellos, no, muéstrame algo. Muéstrame algo que evidencia tu supuesto amor. Si nos amas, ¿por qué no nos bendices? ¿Por qué estamos bajo la autoridad de los medo-persas si tú nos amas? ¿Ves de que regresaron de Babilonia, pero no regresó con ellos el esplendor del templo, las riquezas de Salomón, la prosperidad, sino que la tierra estaba en ruinas? O sea, sí reedificaron el templo, pero muy pobre en comparación al templo salomónico. Entonces dicen: oye, el amor obra, muéstranos. ¿En qué nos ama? Que Dios nos guarde de llegar a semejante insensibilidad donde ya no podemos percibir su amor en nuestras vidas. Porque es tan evidente como era, como veremos en la vida de los judíos, también es tan evidente en nuestras vidas. Pero ellos no lo ven. Dicen: tú no eres el fiel al pacto, tú eres el esposo infiel. Porque no estamos nosotros experimentando las bendiciones que pensamos que merecemos. Pero estaban voluntariamente ignorando la realidad de que las bendiciones del antiguo pacto eran condicionados en su obediencia al pacto. Vayan conmigo a Deuteronomio 28, unos minutos. Deuteronomio 28. Para mí, uno de los capítulos más importantes para entender el Antiguo Testamento es precisamente Deuteronomio 28. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 28 Dios da dos listas. Dos listas. La primera es una lista de todas las maneras que Él va a bendecir a su pueblo si ellos le obedecen. Y segundo, es una lista de todas las maldiciones que va a derramar sobre su pueblo si ellos le desobedecen. Entonces, comenzando el versículo 1, vemos de que si Israel obedece, serán benditos en todo, en su levantar, en su acostar. Van a tener salud, van a tener riqueza, van a tener paz, sin guerra, bendición sobre bendición. Pero luego en la segunda parte del versículo 15 en adelante, Dios da una lista de todas las cosas que va a hacer si no obedecen. Van a ser malditos en todo. No habrá lluvia, no habrá comida, habrá enfermedades, habrá langostas, habrá guerras, habrá asedio, habrá mujeres comiendo a sus propios niños por el hambre que sufren, y luego finalmente habrá exilio. Y si conoces tu Antiguo Testamento, cuando escuchas esta lista, te das cuenta de que el Antiguo Testamento es el registro de Dios desarrollando la aplicación de esas consecuencias. Porque todas las cosas que mencioné se ven en la vida de Israel y en ese orden.
Entonces debía ser obvio para Israel de que la aflicción que sentía no era por la infidelidad de Jehová, sino que era la consecuencia de la disciplina por su propia infidelidad. La aflicción no se debía a la infidelidad de Jehová, pero cuando Israel veía sus circunstancias, esas circunstancias los cegaban a esa realidad. Su dolor les hizo sentir que Dios les había abandonado. Así que Dios viene y declara de nuevo su amor hacia ellos. Les recuerda de que Él está a favor de ellos, no en su contra. Y yo me pregunto de ti, y de mí, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con esa realidad? ¿Tú cuestionas el amor de Dios en tu vida? Como Israel, ¿dejas que las circunstancias dicten tu percepción del amor de Dios?